Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 992. El elemento de Olarión, ¿eso es plata? No, no es plata. Es demasiado opaca. Más bien, hierro. Espera, no, está cambiando. Se está oscureciendo, mira, se está convirtiendo en ese tono hematita. Los murmullos llegaron a Valeria incluso antes de que tocara la esfera. Ahora permanecía de pie frente al pedestal, sola en el centro del salón de cristal, tal como lo había hecho Lucavión momentos antes. Pero a diferencia de su juicio, no había tensión en sus extremidades. Sus manos no estaban apretadas. Su postura no flaqueó. Ella estaba tranquila, mesurado. Los susurros a sus espaldas se hicieron más densos. ¿Quién es ella otra vez? La última palabra impactó más que las demás. Valeria colocó sus manos sobre la esfera. Y el color del interior respondió de inmediato. Surgió con fuerza, no en pulsos erráticos ni en destellos, sino en oleadas controladas. Un gris acero intenso, oscuro y radiante, comenzó a extenderse desde sus dedos hacia afuera, floreciendo como una aleación templada al soplo de una forja. No es una llama. No es piedra. No es una sombra. Un refinado rastro central comenzó a entrelazarse a través de la esfera. Aparecían finas líneas de escritura mineral brillante, glifos de peso. Un instructor se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos tras sus gafas. Otro golpeó su pizarra 2 veces, murmurando en voz baja. Metal. Murmuró. Y mientras murmuraba eso, los estudiantes guardaron un poco de silencio. Era una afinidad que, después de todo, no se manifestaba hoy en día. Era la primera vez que la veían. Igual que esa ligera afinidad de la chica. Le siguió otro susurro, entre escéptico y asombrado. ¿Esa afinidad siquiera está registrada? Los instructores murmuraban entre sí. 3 de ellos se acercaban al artefacto, examinando cómo la red rúnica se había estabilizado en una formación casi perfecta dentro de la esfera. La luz color mineral se había transformado en un brillo casi reflectante, ondulando con un resplandor tenue que transmitía densidad, no destello. ¿Estamos seguros? Sí. Fíjate en el rastro del glifo. No reacciona como el maná mineral. Esto no es piedra. No, es demasiado refinado. Demasiado pesado. Es metal, confirmó el mayor de ellos, apartando la mirada de la pizarra arcana mientras se completaba el diagnóstico. Sin destellos elementales. Sin interferencias de glifos divididos. Es una resonancia metálica pura. Otro examinador asintió lentamente mientras volvía a comprobar su nombre. Valeria Olarión. Y entonces, sin dudarlo, se volvió hacia los demás con voz baja pero firme. No hace falta llamar al profesor. Todos asintieron a la vez. El reconocimiento se hizo presente. Por supuesto, no había necesidad. Un descendiente de la familia Olarión no necesitaría una segunda revisión en lo que respecta a este aspecto. Llevaba el legado en su aliento y el acero en sus huesos. Uno de los instructores alzó la voz para que todos en la sala lo oyeran, con un tono enérgico pero con un ligero matiz de formalidad, un respeto que ninguno de los demás había recibido hasta el momento. Afinidad primaria. Metal. Afinidad secundaria. Tierra. Un suave murmullo recorrió de nuevo a los estudiantes, pero esta vez sin ninguna objeción. Solo aceptación. Algunos silenciosos, otros reticentes. Metal. La palabra resonó de nuevo, más suave esta vez, pero teñida de reconocimiento. Y luego vino el resto. Espera, pelo rosa. Ojos morados, sí, es ella. Ella fue la que estuvo al lado de Lucavión en el banquete, ¿verdad? Cuando todos los demás se mantuvieron alejados. Ah, claro, ya la recuerdo. Es Valeria Olarión. Los murmullos aumentaron, no con el mismo fervor que hacia Lucavión, pero tampoco con reverencia. El nombre tenía peso, pero no era del tipo que inspiraba reverencia entre los estudiantes. Era del tipo que ellos veían. Juzgado. Olarión, ¿no son ellos los que solían servir a la familia real? Ya no. Perdieron ese puesto hace años. Drake lo ocupó. Al último duque de Olarión le quitaron su título, ¿no es así? Han sido degradados. Ahora solo son altos nobles. Y siguen luchando por recuperarse. Las palabras no fueron gritadas. Pero no hacía falta. Valeria los escuchó a todos de igual manera. Ella siempre lo había hecho. Su linaje portaba un nombre que antaño tuvo gran relevancia en cortes y consejos.
Un nombre que había permanecido junto al trono imperial durante generaciones, ligado por el acero y el juramento. Pero tras las consecuencias de la sucesión, tras la fallida defensa de las fronteras orientales y el escándalo político que siguió, la familia Olarion lo había perdido todo, salvo su nombre. Y los nombres solo te pueden llevar hasta cierto punto. Especialmente aquí. Especialmente ahora. Pero incluso con todo el peso que recaía sobre esos susurros, Valeria no se inmutó. Su postura permaneció impasible. Su expresión, indescifrable. No reaccionó ante la insinuación. No se inmutó ante el veneno, porque ella había crecido dentro de ese lugar. Y la firmeza que la caracterizaba, se manifestaba aún más profundamente en su voluntad. Ella se apartó de la esfera. Lenta. Medida, mientras descendía del pedestal con pasos silenciosos, el eco de su anuncio aún resonando en el aire elevado del salón de cristal. Suspiró. Dejó escapar un suspiro, ni fuerte ni cansado. Solo una exhalación controlada. Como el vapor que sale del acero templado. Pero justo cuando pasaba la primera fila de asientos, las palabras se le escaparon. Ni siquiera merece ser una sirvienta, pero se comporta como si fuera la dueña del lugar. Valeria se detuvo a mitad de paso. Lentamente, giró la cabeza. No del todo, solo lo suficiente para captar los matices de las voces. 3 chicas. Sus uniformes impecables, con los escudos de sus casas estampados. Una de ellas, la que había hablado, sostuvo la mirada de Valeria, aunque solo fuera por un instante. Su sonrisa era leve. Calculada. De esas que buscan provocar sin merecer castigo. El momento quedó en suspenso. Valeria no dijo nada. Pero sus ojos, afilados como el acero, grabados en violeta, se clavaron en los de la chica y no se apartaron. No con fuego. Con peso. La sonrisa burlona de la chica vaciló ligeramente, su hombro se tensó, antes de que apartara la mirada con un rápido movimiento de su cabello, como si quisiera despedir a Valeria antes de que Valeria pudiera hacer lo mismo con ella. Valeria se dio la vuelta sin volver a mirar. No tenía por qué responder. Llevaba lidiando con sonrisas burlonas como esa desde que tenía 12 años. Pero aún así, sus dedos se crisparon a su costado. Sin cuchilla. Aquí no. Hoy no. Antes de que pudiera alejarse demasiado, un murmullo recorrió el pasillo. Diferente esta vez. Más agudo. Concentrado. Un cambio en el viento. Todas las miradas se dirigieron hacia el arco oriental del salón de cristal, por donde entró un grupo de estudiantes, no en silencio, pero tampoco haciendo mucho ruido. No hacía falta. Se movían como si pertenecieran a ese lugar. En primer plano se encontraban 2 figuras que destacaban incluso dentro de la simetría del grupo. Un joven ataviado con unas impolutas insignias negras y azules, con su cabello dorado resplandeciendo bajo los cristales luminosos del salón y los ojos tan pálidos como el sol de invierno. El príncipe Adrián Lorian, primogénito del reino de Lorian. Y a su lado, elegante y serena, caminaba Isolde Valoria, heredera de la casa Valoria y prometida de Adrián. Ojos color lavanda. Cabello rubio platino cayendo en cascada como escarcha sedosa. Serena. Majestuosa. Cada paso era meditado. Preciso. Hija de frías montañas y de una política aún más fría. Valeria, tras regresar a la base de la plataforma principal, alzó la vista justo a tiempo para encontrarse con esa mirada. Y por un instante, apenas un destello, esos ojos color lavanda se volvieron hacia ella. Isolda sonrió. Y Valeria percibió algo en esa mirada. ¿Qué? Un escalofrío repentino, por una fracción de segundo. Valeria permaneció inmóvil un instante más de lo que pretendía, con los brazos cruzados y los ojos ligeramente entrecerrados. Esa mirada. La mirada de Isolda se había detenido en ella. El tiempo justo para registrarse. Lo suficientemente largo como para que signifique algo. Su sonrisa transmitía serenidad, sí, pero debajo de ella se percibía algo más frío. Calculado. No era exactamente desdén, pero tampoco neutralidad. No, no fue solo una mirada fugaz. Fue como el clic de una hoja que se desliza a medias fuera de su vaina. Exhaló suavemente y se giró de nuevo hacia el círculo de examen, dejando que su cuerpo se relajara, pero sus pensamientos permanecieron alerta. Yo miraré. Aún no sabía por qué, pero su instinto le decía. Observa. A su alrededor, los murmullos volvían a surgir. Ahora eran de emoción, curiosidad e incluso adulación. De cerca es aún más guapo. Esa chica, ni siquiera parece real. Y es tan elegante. Estas palabras provenían principalmente de nobles de menor rango. Valeria no necesitaba mirar para saber que las chicas a su alrededor estaban prácticamente desmayadas. Algunos chicos también. No era solo admiración, sino el profundo respeto que despertaba la perfección propia de la corte. Y ella podía entenderlo.
El príncipe Adrián, bueno, era guapo, pero la mayoría de los príncipes eran bastante atractivos. Fue el que estaba a su lado el que. Isolde Valoria entró en el pasillo como si nunca se hubiera tropezado en su vida. Incluso ella misma, que había asistido a los banquetes y era caballero, podía comprender de alguna manera el motivo de la adulación. Pero todo aquello se desvaneció en el silencio cuando los instructores, que habían permanecido de pie con las manos a la espalda en formación silenciosa, finalmente se pusieron en marcha. Uno de ellos dio un paso al frente y alzó la voz. Príncipe Adrián Lorian. Señora Isolda Valoria. Pueden continuar. Gracias. Caminaron al unísono. El paso de Adrián, firme y decidido. El de Isolde, ligero y grácil. Cada pie, colocado como al son de una música que solo ella podía oír. No hicieron caso a la multitud. No saludaron con la mano. No asintieron. No hacía falta. La realeza no buscaba llamar la atención. Simplemente se dio. Llegaron a las dos esferas de prueba situadas en la parte superior de la plataforma. Se acercaron dos instructores, uno para cada uno de ellos. Adrián se movió primero. Su mano se apoyó contra la esfera con la seguridad despreocupada de alguien a quien le hubieran dicho toda la vida exactamente en qué se convertiría. Pasó un instante. Y entonces la esfera respondió. Capítulo 993. El elemento de Valoria. Un brillante destello azul zafiro brotó del cristal, extendiéndose hacia afuera en arcos constantes. En su interior, glifos con forma de relámpago centelleaban. Una intrincada red de patrones escarchados y bordes afilados. El color era inconfundible. Agua, murmuró alguien. Por supuesto. Esa era la característica distintiva del linaje real de Loria. Los instructores lo confirmaron en voz alta, casi más por protocolo que por necesidad. Afinidad primaria. Agua. Secundaria. Viento. A continuación, se produjo un leve murmullo de asentimientos de admiración. Adrián retrocedió sin decir palabra, con la misma expresión. Luego, fue el turno de Isolda. La mirada de Valeria se aguzó. La chica dio un paso al frente, sin vacilar, sin alardes. Un simple movimiento, lleno de precisión. Ella tocó la esfera. Y al instante, se encendió. No con color, pero con resplandor. El resplandor que emanaba de la esfera era inmediato e inconfundible. Ni un destello, ni un parpadeo, sino una iluminación constante que crecía y se desplegaba como el amanecer en el cristal. De un suave dorado con matices de marfil pálido, el resplandor no pulsaba como los demás. Simplemente, existía. Tranquilo. Absoluto. No cegador, pero imponente. Los instructores intercambiaron miradas. Uno de ellos arqueó visiblemente las cejas. Otro se acercó, con la pizarra en la mano iluminada con glifos de diagnóstico que respondían a la resonancia. Un leve murmullo pasó entre ellos. Palabras demasiado bajas para oír, pero el tono era claro. Reconocimiento. Validación. Finalmente, uno de ellos dio un paso al frente, se aclaró la garganta y habló lo suficientemente alto como para que lo oyera todo el salón. Afinidad primaria. Luz. Afinidad secundaria. Hielo. Hubo una pausa. Luego, una oleada de silencioso asombro recorrió a los estudiantes. Los ojos de Valeria se entrecerraron ligeramente. Luz. Por supuesto. Los rumores lo confirmaban. Que el linaje Valoria, otrora conocido por su magia gélida y sus hechizos basados en cristales, había dado a luz recientemente a un heredero excepcional. Que el viejo hielo finalmente se había derretido, transformándose en algo más puro. Más afilado. Luz y hielo. Tal como en las antiguas leyendas de los juramentos del norte. Isolda, sin embargo, ladeó ligeramente la cabeza, arqueando las cejas, no por sorpresa, sino por una leve diversión. ¿Tu magia secundaria es de hielo?, preguntó el instructor, mirándola de reojo. Eso es, bastante fuerte, incluso podría ser una maga de hielo. El instructor asintió entonces, dio dos golpecitos en la pizarra y exhaló lentamente, como si quisiera confirmarse algo a sí mismo. Entonces el dispositivo funciona con normalidad, murmuró entre dientes. La mirada color lavanda de Isolde se desvió hacia un lado. ¿Qué quieres decir? Dudó un instante, apenas un segundo, antes de responder. Hoy se registraron dos lecturas anómalas. Se trató de casos en los que la afinidad secundaria se manifestó tardíamente, mucho más tarde de lo habitual. Esto generó preocupación sobre la posibilidad de que el dispositivo estuviera mal calibrado. La expresión de Isolda no cambió, pero el aire a su alrededor se volvió un poco más frío. ¿Casos extraños?, repitió. Sí, dijo el instructor, bajando la mirada a las notas con voz suave pero firme. Una de ellas, en particular, mostraba una afinidad secundaria que no se había registrado antes en esta academia.
Aquello provocó un silencio sepulcral entre los estudiantes allí reunidos. Incluso los ojos de Adrián se entrecerraron ligeramente, aunque su postura permaneció relajada. La voz de Isolda era suave. ¿Y qué era? El instructor dudó de nuevo, luego miró hacia la multitud, hacia los nombres ya registrados, los rostros ya evaluados. Luz. Esa sola palabra cayó en el silencio como una piedrecita en aguas profundas. ¿Otra afinidad con la luz? La voz de Isolda se oyó de nuevo, esta vez más cortante. ¿De verdad? Sí, confirmó el examinador. Pero no era como la tuya. Tu resonancia es pura. Radiante. Si tuviera que describirla, diría que era como el sol. La otra, hizo una pausa, ajustando la luz de su pizarra. Era más tenue. No débil, exactamente, sino, contenida. Refinada. Su tonalidad no era dorada. Tendía más hacia, la plata. Un tipo de luz diferente. El instructor dio otro golpecito en su pizarra y luego dejó escapar un pequeño suspiro, más pensativo que preocupado. Sucede de vez en cuando, dijo con voz firme pero teñida de curiosidad. La manifestación de elementos raros. Levantó la vista brevemente, recorriendo con la mirada a los estudiantes que lo observaban antes de volverse hacia Isolde. En este caso, creo que fue simplemente una manifestación inusual. Quizás sin pulir. Aún en desarrollo. Luz sin refinar, repitió Isolde con un tono ligero, apenas matizado. Pero sus ojos color lavanda brillaban con algo completamente distinto. Interés, sí, pero más frío. Calculador. Como una reina que memoriza un defecto en la armadura de su rival, el instructor asintió levemente. Sí. Y. Ahora que lo pienso, la principal afinidad de ese estudiante era el hielo. Aquello captó la atención de Adrián con más intensidad que antes. Su mirada pasó del examinador a Isolda y viceversa, frunciendo ligeramente el ceño. Isolda ladeó la cabeza. Hielo y luz, murmuró. Una pareja inusual. Dejó que el momento respirara, y luego preguntó, en voz baja, pero con un peso inconfundible en la pregunta. ¿Cómo se llamaba? El instructor dudó. Por un instante. Y luego otro. Sus dedos se cernían sobre la pizarra. Su nombre, comenzó, con la voz más baja y cautelosa. De todas formas, lo sabrás. Un ritmo. Elohim Kaerlin. El nombre flotó en el silencio como un alfiler dejado caer en la seda. Las pestañas de Isolda no se movieron. Sus labios no se movieron. Pero sus ojos destellaron. Solo por un instante. Como la luz que incide en el filo de una hoja. Elohim Kaerlin, ¿eh? Repitió, como si saboreara el nombre. Su voz era ahora un murmullo, de esos que no se deben oír, aunque todos los oyeron. Recordaré ese nombre. La última onda de luz se desvaneció de la esfera. Con destreza, Isolde retiró la mano, con expresión serena e imperturbable. Su vestido reflejó la tenue luz de la lámpara al girarse y descender los escalones de la plataforma, con Adrián siguiéndola a una distancia prudencial. Los murmullos se habían apagado, sofocados por el aire de solemnidad que acompañaba a la realeza. La multitud se apartó casi instintivamente a su paso, formando a su alrededor un pasillo de respetuosa distancia. Adrián se inclinó ligeramente mientras caminaban, con la voz baja pero teñida de ese familiar matiz de humor seco. Hielo y luz, dijo. Y otra chica con la misma extraña combinación, ¿cuáles son las probabilidades? Su tono no denotaba sospecha. Todavía no. Pero sí curiosidad. Un atisbo de algo, reflexivo. Qué extraña coincidencia, reflexionó. Casi resulta gracioso. Isolda lo miró, y la sonrisa que le dedicó fue impecable. Suave. Divertida. De forma perfecta. Pero tras esa sonrisa, bajo esa gracia de porcelana, bullían sus pensamientos. ¿Coincidencia? Difícilmente. Ella no creía en esas cosas. Sus pasos seguían siendo fluidos, su presencia serena, pero su mente ya había comenzado a trabajar. Elohim Kaerlin. El nombre estaba ahora grabado bajo su piel, tallado como una nota en acero. No se conocían vínculos con las casas centrales, ya que no recordaba los detalles del nombre. Qué interesante, pensó. Aún así, continuó Adrián, rompiendo de nuevo su silencio, me sorprende un poco que no tengas más curiosidad. Oh, pero sí que lo soy, respondió Isolda con dulzura, con una voz suave como una pluma. Es solo, una especie de curiosidad silenciosa. La miró de reojo. Ella volvió a sonreír. Valeria dejó escapar un suspiro silencioso. La luz de la esfera se había atenuado. Los murmullos habían cambiado, dispersándose ahora que la realeza había concluido sus pruebas.
El resplandor dorado de Isolda aún permanecía en la memoria, pero la sala misma había seguido su curso. Un momento absorbido por el siguiente. Valeria se giró hacia el pasillo, dispuesta a marcharse. Y entonces se detuvo. No por un sonido, pero por un sentimiento. Ella echó un vistazo por encima del hombro y se encontró con un par de ojos del mismo tono azul glacial. La observaban con serena calma, sin pestañear. Justo al otro lado de los escalones inferiores, medio oculta bajo uno de los arcos de las columnas, se encontraba una muchacha con el pelo naranja alborotado por el viento y un uniforme oscuro con el emblema de Loria. No pertenecía al séquito real, pero tampoco era una figura secundaria. No, ella no. Valeria conocía esa cara. Conocía ese nombre. Jessie Burns. Capítulo 994. Prueba de combate. Lucavión estiró los hombros una vez al pasar bajo el arco hacia la zona B. No estaba marcada por mucho, solo un tenue brillo de glifos a lo largo de la puerta superior, como si el mundo hubiera sido dibujado en papel de arroz y alguien hubiera comenzado a quemar las esquinas. El pasillo se curvaba hacia adentro, no hacia abajo, y la luz se atenuaba de forma antinatural a su paso. No había instructores a lo largo del camino. Ningún compañero susurraba en los rincones. Solo el silencio. Frío y absoluto. Esto no parece un estadio. Y esa fue la primera pista. Disminuyó ligeramente el paso, ajustando el ritmo de su zancada. Sin dudar, simplemente, se movía. Dejaba que las suelas de sus botas aterrizaran con más suavidad, respirando con mayor dificultad, con menos intensidad. Ese tipo de andar que se adopta cuando el aire se siente extraño. Pasó junto a un espejo. O algo parecido. El reflejo no se movió con él. Siguió caminando. Al final del pasillo había una sola puerta. Sencilla. Sin glifos. Solo un pestillo. Él lo abrió. Y entró directamente en... nada. Por un instante, solo hubo gris. Ni niebla. Ni sombra. Simplemente la ausencia de lugar. Como si alguien hubiera borrado el mundo a su alrededor y solo hubiera dejado la conciencia de la respiración. Entonces, el mundo encajó. No se movió, ni brilló, ni destelló. Simplemente hizo clic, como una cerradura que se desliza en su lugar dentro de su propia mente. Una brisa fría le rozó la oreja. Un viento frío le rozó la oreja, agudo y real. Y entonces se oyó el susurro del desplazamiento del aire. La mano de Lucavión se alzó rápidamente antes de que su mente terminara de pensarlo. Sus dedos rozaron el acero, y el ástil de la flecha rebotó en su brazalete con un chasquido seco y quebradizo, clavándose en la tierra a su lado. No se inmutó. No pestañeó. Buenos días a usted también. El aire que teníamos delante vibraba levemente, como el calor que emana de la piedra, pero no era calor. Era una frontera. Delgada, invisible. Una ilusión que no se desvanecía al atravesarla, sino que distorsionaba el espacio al que entrábamos. Y ahora era un espacio. Tangible. Real. Un patio, o lo que alguna vez fue uno, destrozado por raíces y losas rotas, medio enterrado bajo la arquitectura derrumbada. Los escombros se alzaban en laderas irregulares, proyectando sombras dentadas sobre la zona. Los árboles partían la piedra como cuchillos, sus ramas desnudas pero brillantes por un rocío que no debería haber existido. Y había gente. Estudiantes. Otros participantes. Los ojos de Lucavión recorrieron el lugar, y allí, al otro lado de la plaza agrietada, se encontraban tres figuras con atuendo de campaña estándar. Dos magos, uno ligeramente armado con una lanza larga. Todos lucían escudos de armas sobre los hombros. Pertenecían a casas nobles menores. Reconoció la arrogancia antes de la insignia. Plebeyo. Gritó uno de ellos, dándose la vuelta. Ten cuidado al caminar. No queremos malgastar energía rescatando animales callejeros. La cabeza de Lucavión se inclinó ligeramente. No era una respuesta. Solo una observación. El orador, alto, de cabello rubio pálido y rostro impasible, como si nunca hubiera tenido que deletrear la palabra humildad, no esperó respuesta. Su equipo ya se estaba reposicionando, inspeccionando el borde de los escombros como si esperaran una emboscada. Así que... ese es el tono del juicio. Esta no fue una pelea sencilla. Era conciencia situacional en combate, sí, pero más que eso. Coordinación. Dinámica interpersonal. Jerarquía. Ilusión. Y, sobre todo, desorientación. Los instructores los habían sumergido en una simulación fragmentada, lo suficientemente construida como para sentirse real, pero a la vez lo suficientemente inestable como para que el instinto tomara el control. Allí habría otros estudiantes. Quizás incluso proyecciones. No todos aliados. No todos enemigos. Una prueba de presión para el instinto y la presencia.
No solo cómo luchaste, sino dónde te posicionaste. Lucavión se giró ligeramente, lo suficiente para ver los glifos negros que flotaban justo debajo de sus botas. Sutiles, finamente grabados en las piedras. Anclas protectoras. Activas. Lucavión no se movió. Aún no. Permaneció en silencio, dejando que el zumbido de los anclajes bajo sus botas susurrara sus secretos. El campo de ilusión estaba activo, sí, pero era más profundo que las construcciones superficiales. Esto no era un simple espejismo. Era un pliegue en la realidad misma, una simulación entrelazada con la memoria, la percepción y las consecuencias. Detrás de él, en algún lugar justo más allá de la línea de árboles rotos, el aire volvió a distorsionarse. No es un monstruo. Pasos. 3. Sus señales etéreas eran tenues, apagadas. Estaban entrenadas. Quienesquiera que fueran, no se lanzaban a la batalla a ciegas. Lucavión ladeó la cabeza, escuchando. Y luego. Voces. Esta es la zona B, no parece gran cosa. Mantén la concentración, Dain. La primera fue fácil. Arrogante, con un tono demasiado informal para la tensión que se respiraba. La segunda, cortante, controlada. La tercera voz no habló. Lucavión giró ligeramente, dejando que el patio en ruinas apareciera en su campo de visión periférica. Los tres se acercaron como una unidad. Formación compacta, pasos deliberados, ojos que escudriñaban diferentes direcciones. Eficientes. Uno de ellos lo miró fijamente a los ojos. Y ahí estaba. No es de extrañar. Reconocimiento. Dain Belzari. Casa Belzari de las tierras occidentales. Pequeña nobleza con vínculos con flotas mercantes costeras. De poder discreto, pero molesto en la corte. El propio Dain era un mago de conjuración con predilección por las trampas elementales. La siguiente fue Sapielle Morvane, de la provincia central. Su familia dirigía a los guardianes exteriores de la provincia de Juniraki, en Arcanis, especializados en reconocimiento y control. Y por último, Kairet. Kairet Baulden vio a Lucavión al instante. Allí estaba, ligeramente descentrado en el patio, con la postura relajada, la cabeza un poco ladeada y una mano enguantada apoyada en la empuñadura de su estoque como si fuera un adorno más. Su abrigo, impecable y usado con precisión, ondeaba suavemente con una brisa que no debería existir. Su cabello negro, despeinado y despreocupado, se mecía con el viento como si perteneciera a ese lugar. Lucavión no estaba preparado para el peligro. No estaba actuando como los nobles. Ni siquiera estaba interesado. Él miró. Divertido. Y por alguna razón, no le molestó. Kairet apretó la mandíbula. ¿Se está burlando de nosotros o qué? Aún no se habían intercambiado palabras. Pero Kairet ya sentía la fricción, raspando contra su piel como arena bajo un plato. Esa arrogancia que Lucavión llevaba como una segunda piel no era ostentosa, no era fingida. Era silenciosa. Incurable. Tenía la mirada de alguien a quien no le importaba quién eras, solo lo que hacías. E incluso así, tal vez ni siquiera eso. Fue exasperante. Sobre todo porque le habían ordenado que se ocupara de él. Los ojos de Kairet se entrecerraron, su cuerpo se ladeó ligeramente, calculador pero sin parecer agresivo. Todavía no. No vine aquí para esto. No era un simple recadero en los juegos políticos del alto preboste. No era un peón que se pudiera mover por un tablero de entrenamiento para la nobleza que no quería que su posición social se viera afectada. Él era Baulden. Casa Baulden. Reentrenadores de los gélidos pasos de Darsenold, donde el viento aullaba más fuerte que los lobos. Criados en las fortalezas de montaña, donde la lealtad era más fría que el acero y el doble de afilada. Su tío ostentaba el dominio de una finca fronteriza, un título nobiliario justo por debajo del de conde, pero con siglos de antigüedad, enterrado en lo profundo del registro imperial. Y lo había dejado todo. Abandonó la finca, abandonó la expectativa de convertirse en otro centinela leal que defendía una línea que nadie recordaba. Llegó a la academia para ascender. Para demostrar que no era solo un producto del hielo y la tradición. Había aprobado todos los exámenes y superado con éxito todas las simulaciones de combate. Su historial en la prueba del crisol de invierno había sido impecable, hasta que apareció Lucavión. En el momento en que el plebeyo empezó a obtener resultados en el cuartil superior, los rumores cambiaron. Los nobles comenzaron a ajustar sus formaciones. Las puntuaciones empezaron a modificarse. Y ahora, él estuvo aquí. No a probar, no para demostrarlo, pero para asegurarse de que Lucavión no saliera de este juicio con distinción. La directiva había sido clara. Asegúrate de que nos saque una buena nota. Capítulo 995. Prueba de combate, 2. Kairet no había respondido cuando se lo dijeron. No había asentido.
No había protestado. Pero algo frío y opresivo se había instalado justo debajo de sus costillas. No era ingenuo. Sabía cómo funcionaban los juegos. Las conexiones importaban. Los favores importaban aún más. Y si un pequeño revés en su evaluación durante el juicio lo acercaba un poco más al círculo íntimo del príncipe heredero, entonces. Que así sea. Pero eso no lo hizo menos molesto. Resultaba irritante cómo Lucavión se quedaba allí parado, como si nada le afectara. Como si no hubiera salido de los barrios más marginales y aún caminara como si el suelo le perteneciera. Resulta molesto que su historial se mantuviera limpio a pesar de la presión. Y sobre todo. Resultaba molesto cómo parecía que Lucavión lo sabía todo. No lo había adivinado. No lo había supuesto. Lo sabía. Kairet exhaló una vez, lenta y silenciosamente. Posiciones, murmuró. Dain se crujió los nudillos, dibujando ya un símbolo en la tierra con el talón. Por fin. Pensé que superaríamos esto sin mayores sobresaltos. Entonces, la sala bajo sus pies se estremeció. Un zumbido bajo, casi musical, ascendía en espiral a través de la piedra. Lucavión giró ligeramente la cabeza. Y el mundo se fracturó. KRSHHH. Un pulso surgió del centro del patio, rasgando el aire con una onda de distorsión. Los glifos bajo sus pies se encendieron en capas de oro, retorciéndose hacia afuera como mil venas que se rompen bajo el cristal. Desde el extremo más alejado de la plaza en ruinas, el suelo se abrió. Las raíces negras se retrajeron como tendones arrancados de un músculo. La tierra se estremeció. Y algo se abrió paso. No es una proyección. No es un simple fantasma. Era una ilusión, pero una ilusión tejida con peso. Su aliento era vaporoso. Sus garras se clavaron en la piedra. Y sus ojos, brillantes, bañados en una luz malva enfermiza, se fijaron en ellos. Un machacador basiliano. Maldita sea, esto es real. Kairet pensó, mientras ya se ponía en posición de guardia. La criatura dejó escapar un siseo bajo y chasqueante. Luego se mudó. Rápido. Demasiado rápido. Lubación ya se había marchado. No saltó. No corrió. Acababa de moverse. Un segundo estaba allí, al siguiente lanzaba un tajo preciso en arco contra el hombro del Mauler, con el estoque brillando con una luz del vacío que se difuminaba en los bordes. Clan. La criatura se tambaleó, no por dolor, sino por haber sido tocada. Y entonces tomó represalias. Un coletazo, grueso como una columna, giró hacia Lucavión con un chasquido audible. Kairet se lanzó hacia adelante sin pensarlo, lanzando en movimiento, y logró alcanzar la cola lo suficiente como para desviar su trayectoria. La piedra se hizo añicos a su lado. La trampa de Dain se activó, una ráfaga de hielo inmovilizó la pata delantera de la criatura durante un segundo. Solo un segundo. El Mauler gruñó y se liberó de un tirón, lanzando a Dain hacia atrás con una onda expansiva de maná puro. El Mauler se irguió hacia atrás, siseando como hierro al rojo vivo sumergido en hielo, pero Lucavión no esperó. Se movió rápido. Demasiado rápido. Cada paso era limpio, cada movimiento preciso, como si su cuerpo ya supiera dónde atacaría el Mauler antes incluso de que se moviera. Se agachó, la luz del vacío palpitaba a lo largo de su espada, y luego cortó su pierna. Otra vez. Y otra vez. Grieta. Un chasquido repugnante. Dislocación articular. Kairet lo atrapó. El Mauler tropezó. Y Lucavión ya se estaba moviendo de nuevo. No rugió. No dio órdenes. Simplemente luchó, como lo hacen los soldados cuando no tienen a nadie que venga a salvarlos. Dain lanzó otro pico de hielo, clavando uno de los brazos del Mauler. Lo tengo. Sujétalo ahí. Gritó Sapielle con voz tensa. La tierra bajo las patas traseras del Mauler estalló hacia arriba, lanzas de piedra clavándose en sus flancos. La criatura se tambaleó. Esa fue la apertura. Lucavión movió la muñeca una vez y luego clavó su estoque directamente en la parte inferior de la garganta del animal. Pulsar. La ilusión se resquebrajó. La bestia parpadeó, se estremeció y luego estalló en luz y cenizas. Silencio. Respiración. A Kairet le ardían ligeramente los pulmones, pero no le faltaba el aire. A ninguno de ellos le faltaba. Lucavión permanecía a pocos metros de distancia, con la espada aún bajada, su abrigo ondeando al viento como si ni siquiera lo hubieran tocado. Kairet lo miró fijamente. Ese era un monstruo de nivel medio de 4 estrellas. Aunque fuera una ilusión, se movía de verdad. Golpeaba con fuerza. Esa cosa podría haber acabado con media clase. Él tragó. Y lo atravesó como si nada. Ahora tenía sentido. La sutil presión desde arriba. No se trataba de su actitud. Se trataba de lo que él podía hacer. Este tipo, es fuerte. Más fuerte que la mayoría de los nobles de nuestra promoción. Probablemente más fuerte que yo.
No le gustaba la idea. Pero ahora lo entendía. Y entonces, lo vio. Muy por encima de todo, de pie junto a una de las falsas torres generadas por el campo de ilusión, se encontraba un instructor. Una figura alta, con las túnicas ondeando al viento, la mirada fija únicamente en Lucavión. Y cuando Lucavión giró ligeramente, volviendo a colocar su peso en una postura relajada de descanso, el instructor asintió levemente. No a Lucavión. A Kairet. Sintió un ligero malestar en el estómago. Entonces la voz de Dain intervino a su lado. ¿Tú también viste eso? Sapielle no habló. Pero cuando Kairet los miró, ellos ya lo estaban mirando a él. Y con eso bastó. La siguiente oleada llegó más rápido. 3, no, 4, figuras que aparecen fugazmente en el extremo del patio. Más delgadas que el mauler. Más suaves. Cubiertas de placas parecidas a la quitina y moviéndose como lobos con cuchillas en lugar de extremidades. Bestias ilusorias de nuevo. Imitación de alta gama. Esta vez, Kairet no sabía cómo se llamaba el monstruo. Pero era demasiado rápido y fluido como para ser un monstruo de bajo nivel. Lubación fue el primero en moverse. Kairet la siguió. Dain la siguió. Sapielle no se precipitó. Ya estaba modificando el terreno, levantando barreras de roca irregulares para canalizar a las bestias hacia una zona de exterminio. Parecía normal, natural. Pero Kairet captó el ángulo. Ella elevó una de las crestas justo debajo de los pies de Lucavión, lo suficiente como para desestabilizar su aterrizaje. La bota de Lucavión la golpeó en pleno movimiento. Su equilibrio flaqueó por una fracción de segundo, solo un segundo, pero fue suficiente. Uno de los lobos se abalanzó sobre él. Kairet reaccionó. Demasiado tarde para detener el obstáculo. Todavía no es demasiado tarde para fingir que no lo ha visto. Lucavión no cayó. Giró en el aire, apoyó una mano en la piedra y, en pleno movimiento, se lanzó lateralmente, derrapando hasta quedar justo fuera del alcance de las fauces de la criatura. ¿Se está adaptando incluso a eso? Luego vino el error de Dain. Una llamarada, un lanzamiento fallido, impactó demasiado cerca del costado izquierdo de Lucavión. El impacto lo obligó a girar de nuevo, justo cuando otra bestia ilusoria emergía de entre los escombros. Lubación giró, y la hoja se elevó justo a tiempo. SHRKKK. La criatura se partió en dos. Pero ahora su abrigo estaba rasgado. Sangre en el costado. Herida superficial. Lucavión se agachó, su bota resbaló sobre la piedra fracturada mientras se apartaba del camino de la criatura. La mandíbula del lobo se cerró de golpe justo detrás de su hombro, su aliento, como azufre, le quemó la espalda. El suelo se abrió tras él. Impacto de llamas. El hechizo de Dain. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Su abrigo estaba quemado en el borde. Le escocía el costado. No era una herida profunda, pero sangraba. Y aún así, la bestia ilusoria ya se retorcía, cojeando, desorientada por su último zarpazo. Se incorporó lentamente, apoyando una rodilla en la piedra. Y los miró. No estoy enfadado. No me sorprende. Simplemente, esperado. Esa misma calma, con los ojos entrecerrados, se apoderó de su rostro mientras inclinaba la cabeza, dejando que su cabello negro cayera ligeramente sobre sus ojos. Entonces, la comisura de sus labios se curvó. ¿Qué estás haciendo? Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 996. Prueba de combate, 3. ¿Qué estás haciendo? Las palabras no fueron fuertes, pero cortaron. Atravesaron el campo de ilusión con más precisión que la espada de Lucavión. Dain resopló, echando el hombro hacia atrás. ¿Por qué te interpones en el camino de mi hechizo? Lucavión no respondió al principio. Solo bajó la mirada hacia su abrigo desgarrado. Luego tocó el corte en su costado con dos dedos, comprobando la sangre como si no fuera suya. Entonces, él se rió. No es ruidoso. No amargo. Solo un susurro suave que se enroscaba en el borde de su voz como humo que se eleva desde un campo de batalla. Demasiado divertido para estar enojado, demasiado consciente para sorprenderse. Sacudió la cabeza una vez, luego volvió a alzar la vista, aún arrodillado sobre una rodilla, con sangre en el costado y polvo en el abrigo. Sus ojos encontraron al instructor. Solo estaba comprobando, dijo con pereza, con la voz ahogada por el viento. ¿Es normal este tipo de cosas? El instructor no se inmutó. Ni siquiera movió la túnica. Solo mantuvo esa quietud perfectamente entrenada. Luego llegó la respuesta. Monótona, ensayada y lo suficientemente distante como para resultar creíble. No fue intencional, dijo el instructor. Los errores ocurren en situaciones reales. Es tu responsabilidad, cadete, adaptarte y protegerte. A menos, claro está. Hizo una pausa. El tiempo justo para que pareciera una advertencia.
Queda demostrado que el acto fue deliberado. La cabeza de Lucavión se inclinó ligeramente, su sonrisa se afiló como una hoja que se gira en la mano. Claro, murmuró, sacudiéndose la tierra de la rodilla mientras se ponía de pie. Por supuesto. Volvió a encontrarse con la mirada del instructor. Luego se burló. ¿No es un clásico? Esa sonrisa burlona permaneció en su rostro como si siempre hubiera estado ahí. Porque así fue. Kairet se sorprendió a sí mismo esbozando una sonrisa burlona antes incluso de darse cuenta. No era una carcajada. Ni una sonrisa de oreja a oreja. Solo una leve curva ascendente en los labios, de esas que se forman cuando todo está a tu favor y nadie puede acusarte de hacer trampa. Porque en la Academia Arcanis, no era trampa si el instructor miraba hacia otro lado. Sapielle no necesitaba sonreír abiertamente. El leve arqueo de sus cejas, el cambio de postura, todo estaba ahí. Ya estaba preparando otro molde, sus manos dibujando lentos símbolos en el aire a sus espaldas como si se estuviera estirando. ¿Y Dain? Dain se rió. Supongo que es un clásico, dijo, medio en voz baja, medio para aparentar. Mejor no te metas en medio la próxima vez, ¿vale? Lucavión no respondió. Simplemente les dio la espalda. No por descuido. No por error. Optó por no responder. Kairet lo vio. Cómo los hombros de Lucavión se enderezaron, cómo la espada en su mano bajó lo justo para indicar preparación, pero no amenaza. No estaba enfurruñado. No estaba retrocediendo. Él estaba esperando. Para la próxima bestia. Y fue entregado. Chillido. Con un nuevo chillido que rasgó la cúpula ilusoria como seda desgarrada, el muro del fondo del patio se derrumbó hacia afuera. No se hizo añicos, sino que se desprendió. La piedra se partió como pergamino húmedo bajo garras invisibles. Polvo y luz etérea brotaron de los bordes, y entonces ellos entraron. 4 esta vez. No, 5. Más robustos. Con espinas prominentes. Más altos que un hombre, con torsos semihumanoides pero piernas dobladas como liebres, hechos para embestir. Venas doradas brillantes relucían bajo una piel translúcida, y sus mandíbulas se abrían con un chirrido insectoide que resonaba por todo el patio como huesos en una trituradora. Sapielle maldijo entre dientes. Ni siquiera ella se lo esperaba. Kairet bajó su lanza adoptando una postura de combate, clavando su bota en los escombros bajo él para hacer palanca. No se dispersen, espetó, más que nada para impresionar. Mantengan la presión al frente. Se romperán. Lucavión no dijo nada. Acaba de mudarse. Una vez más, como antes, nada de destellos. Ningún estallido de energía espectacular. Él era energía. Concentrada. Condensada. Un vector viviente con pulso y objetivo. FWSSSH. La primera bestia se abalanzó. Lucavión esquivó el zarpazo, se deslizó por el suelo roto y emergió bajo sus costillas. Su espada atravesó limpiamente el estómago de la criatura, con un zumbido de llamas negras. Esta lanzó un grito. No un grito de ilusión. Un grito de dolor. Luego se disolvió en una nube de ceniza y humo incoloro. Los demás avanzaron rápidamente en respuesta. Sapielle estaba preparada. Volvió a clavar las manos en la tierra y, esta vez, surgieron pilares dentados alrededor de los monstruos que se aproximaban, bloqueándolos, inmovilizándolos y atrapándolos. Pero también. Uno de los pilares se alzó justo detrás del hombro de Lucavión. Demasiado cerca. Demasiado afilado. No le dio, pero casi lo consigue. Lucavión se ajustó a mitad del movimiento, rebotando en la piedra que se elevaba como si fuera parte de su juego de pies, y saltó por encima del hombro de otra bestia que se aproximaba. Clavó la punta de su espada en su columna vertebral al descender. KRKKKT. Ese también se derrumbó. Dain lanzó otro sigilo de fuego, boom. Y alcanzó a 2 en una explosión cruzada de calor y fuerza cinética, aunque una de las llamas se arqueó peligrosamente cerca de la pierna de Lucavión otra vez. Se giró con un gruñido tenso, el humo saliendo de su bota. Esa definitivamente chamuscó. Y entonces, simplemente hizo un corte hacia arriba, una línea limpia, y le arrancó la cabeza a la bestia restante. Piensa SCHHHHT. Su cuerpo se plegó en el aire, pataleó antes de desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. El polvo aún no se había asentado cuando llegó la siguiente oleada. Esta vez no hubo aviso previo, solo una distorsión pura que se extendió por el aire como si alguien hubiera rasgado la tela de la ilusión misma. Los glifos en el suelo se intensificaron, brillando con mayor intensidad, y el aire se quebró una vez. Kara-ash. Otras 3 figuras cayeron desde arriba. Esta vez no eran bestias. Algo diferente. Algo erguido. Humanoide. Blindado. Armas que parecían reales.
cayeron al suelo con peso. Espadas desenvainadas. Escudos resplandecientes con luz encantada. Parecían caballeros simulados, a juzgar por su apariencia. Aunque si eran ilusiones, las llevaban como una segunda piel. Ni un instante de vacilación en sus movimientos. Ni una pausa. Actuaban con precisión sincronizada, flanqueando como guiados por una sola voluntad. Lucavión exhaló lentamente, apretando una mano alrededor de la empuñadura. Y fue entonces cuando cambió. Dain no esperó a que se formaran. Disparó. Un rápido glifo apareció en su palma, símbolo de llamas, explosión comprimida, y no apuntaba al caballero. La bola trazó un arco directo hacia la espalda de Lucavión. Sapielle lo siguió con una línea sísmica bajo sus pies. Un temblor destinado a desestabilizarlo, justo cuando se preparaba para dar un paso hacia un golpe inminente. Kairet lo sintió. No sabía cómo Lucavión lo había previsto. No sabía cómo se había movido con tanta precisión, girando sobre sus talones mientras el temblor sacudía las piedras bajo sus pies, el fuego que pasaba tan cerca que volvió a incendiarle la espalda del abrigo. Pero no tropezó. No se inmutó. Esquivó el primer golpe del caballero, rodó entre sus piernas y, girando en pleno deslizamiento, le asestó un golpe con la espada en la armadura de la pantorrilla. El caballero se tambaleó. Sapielle chasqueó la lengua detrás de los dientes. Su siguiente hechizo surgió en la palma de su mano, de un color bronce terroso. Ella no dudó. Esta vez, ella apuntó hacia él. Un proyectil de piedra del tamaño de un martillo arrojadizo fue lanzado hacia el costado de Lucavión. ¿Qué? Le dio. Se giró hacia él en el último momento. No lo suficiente como para esquivarlo, pero sí para recibirlo en el borde del hombro en lugar de en las costillas. El impacto lo hizo caer de rodillas. El polvo y la arena se levantaron en un instante. Pero no cayó. Apoyó una mano en el suelo, con los dientes apretados y la sangre fresca goteando sobre su clavícula, y se incorporó de un empujón. Y Kairet lo vio. No el dolor. No la ira. Fue por su forma de estar de pie. Como si el golpe no le resultara desconocido. Como si su cuerpo supiera cómo manejarlo, cómo prepararse, cómo moverse a continuación. Lucavión no reaccionaba con la agudeza y la técnica propias de un prodigio. No parecía inteligente. No parecía eficiente. Parecía que ya había estado allí antes. Capítulo 997. Fracasé de nuevo. Parecía que ya había estado allí antes. Demasiadas veces. Como si no fuera la primera vez que libraba una batalla en la que era atacado en múltiples frentes. La espada de Lucavión volvió a ponerse en guardia, y el caballero cargó de nuevo. Esquivó el golpe, se deslizó bajo su escudo y clavó su espada a través de sus costillas. Crack. Clan. La ilusión se hizo añicos. Otro más. Kairet parpadeó. ¿Cómo? No estaba usando detección. No estaba usando rastreo visual. Su maná no había aparecido ni una sola vez. Pero se movía como si lo supiera todo 2 segundos antes de que sucediera. Otra llamarada surgió de la izquierda de Dain, rápida y descuidada, apuntando de nuevo muy cerca. Demasiado cerca. Lucavión giró el hombro para absorber el impacto, siseó entre dientes apretados y arrojó un trozo de piedra rota al tercer caballero, distrayéndolo el tiempo suficiente para acercarse. Su siguiente tajo fue brutal. Sin delicadeza. Solo velocidad, impulso e intención. Cayó al suelo, y la armadura se hizo añicos, convirtiéndose en píxeles de luz. Kairet bajó ligeramente la postura. Apretó con más fuerza la lanza. Ya no estaba seguro de lo que estaba viendo. ¿Qué es eso? Él entendía el talento. Entendía el entrenamiento. Pero esto era otra cosa. Había un ritmo en la forma en que Lucavión se movía entre ataques, en la forma en que su peso se desplazaba justo antes del impacto. Reaccionaba a las cosas antes de que sucedieran, no porque fuera más rápido, sino porque ya las había visto antes. ¿Cómo puede percibirlo? El pulso de Kairet latía con fuerza en sus oídos. No por el esfuerzo. Por algo más intenso, algo que no lograba identificar. Ajustó de nuevo el agarre de su lanza, apenas consciente del ligero sudor que se acumulaba bajo sus guantes. Lucavión se encontraba justo delante, mientras los restos de la última ilusión se desvanecían en destellos dorados a su alrededor. Su abrigo era un desastre. Rasgado en el hombro, chamuscado en el dobladillo, con manchas de sangre en un costado donde había impactado el proyectil de piedra. Pero su postura no había cambiado ni un ápice. La misma espada permanecía suelta en su mano, aún ligeramente inclinada hacia abajo, como si no necesitara alzarla para recordarles que estaba lista. Kairet había visto luchadores talentosos.
Se había entrenado con los mejores que su familia podía permitirse. Espadachines imperiales, guardianes retirados, instructores de duelo de casas prestigiosas. Conocía la diferencia entre habilidad e instinto. Pero esto... Lucavión no solo estaba reaccionando. Ni siquiera estaba contraatacando. Él los estaba leyendo. Y no solo los enemigos. Ellos. El equipo. Cada movimiento. Cada hechizo mal lanzado. Cada cambio de terreno un segundo tarde, demasiado brusco o demasiado amplio. Lo veía todo, y se ajustaba como si fuera rutinario. Como si no fuera una prueba. Como si fuera martes. Kairet no tenía la experiencia suficiente para comprender a alguien así. Todavía no. Nunca había luchado en una guerra de verdad. Nunca había sangrado por una herida que no sabía que iba a producirse. Nunca había tenido que sobrevivir en un lugar donde un respiro en falso significaba la muerte. Luvación lo tenía. Ahora lo veía claro. No en las cicatrices ni en la postura, sino en la confianza. No la ostentosa que los nobles exhibían en los eventos. Era la que uno se ganaba saliendo arrastrándose de una docena de peleas en las que no tenías ninguna posibilidad de ganar. Lo que Kairé desconocía, y lo que ninguno de ellos podía saber, era la verdad que yacía oculta bajo el silencio de Lucavión. Que su cuerpo había sido reforjado, 2 veces. Todos los demás despertados de su rango de 4 estrellas habían experimentado, en el mejor de los casos, un solo refinamiento corporal, y algunos ninguno. Lucavión había sobrevivido a 2. Y en cada ocasión, el proceso destruyó el cuerpo y lo reconstruyó más fuerte. Huesos más densos, nervios más rápidos. Incluso sin encantamientos, su velocidad era comparable a la que la mayoría de los estudiantes solo podían alcanzar con el uso activo de refuerzo de maná. Por eso se movía como lo hacía. Por eso su peso se desplazaba en los momentos precisos. Por eso ninguna trampa lo atrapó más de una vez. Pero esa ni siquiera era la parte más mortal. Luvación se dedicó a todas esas batallas para poder sentir determinación. No se trata de leer pensamientos. Ni de trucos mentales ni adivinación. Simplemente, intención. Lo sintió en la forma en que el hechizo de Dain era demasiado intenso, con demasiada frecuencia. En la forma en que las púas de tierra de Sapielle se inclinaban ligeramente mal. En la forma en que la postura de Kairet cambiaba antes de un movimiento que nunca llegaba a impactar. Su coordinación era precisa para los estándares de la academia, pero Lucavión había luchado contra personas que intentaban matarlo de verdad. Cuando alguien tenía malas intenciones, incluso sutilmente, lo sentía en los huesos. En el aire. Y para colmo, el trío, ninguno de ellos era bueno ocultando sus intenciones. Todavía no. Porque ninguno de ellos había tenido que hacerlo jamás. Entonces cada error que le lanzaron, él lo descubrió. Y por eso seguía de pie. Kairet respiró hondo. Intentaba comprenderlo. Le costaba asimilar la diferencia de poder, no solo física, sino también situacional. Lucavión no era mejor por haber entrenado más. Era mejor porque ya había vivido el tipo de combates que la academia solo simulaba. Otro pulso en el campo de la sala zumbaba. Se avecinan más enemigos. Lucavión ladeó la cabeza, un leve destello de movimiento se reflejó en su cabello oscuro mientras giraba lo suficiente para mirarlos. El aire a su alrededor aún vibraba levemente con el zumbido residual del éter, producto de ilusiones destrozadas, pero ahora permanecía ileso, a pesar del desgarro en su abrigo, a pesar de la sangre que aún le corría por el costado. Y entonces, con un gesto demasiado despreocupado para alguien que se encontraba en medio de un campo de batalla, levantó su estoque y dejó que la hoja descansara sobre su hombro. No era arrogante. No fue ostentoso. Fue despectivo. Como si hubiera terminado de leer una página aburrida de un libro que no había pedido abrir. Su mirada recorrió a cada uno de ellos. Dain, que acababa de terminar de redibujar otro sigilo pero se detuvo a mitad del trazo. Sapielle, congelada en medio del canal, apretando las manos con un destello de culpa que nunca llegó a su rostro. Y finalmente, Kairet, cuyo agarre sobre su lanza se apretó casi involuntariamente. Los labios de Lucavión se entreabrieron. Tranquilo. Medido. Y completamente indiferente. ¿Eso es todo? Preguntó. No alzó la voz, pero resonó. Justo en el punto. Aguda, clara y sin rastro de respeto. Me has decepcionado si ese es el caso. Las palabras cayeron como un martillo. No fuertes, pero sí pesadas. Kairet lo sintió en el pecho. Como si un veterano lo llamara la atención en medio de un simulacro, solo que esta vez, el simulacro era real y el veterano no estaba fingiendo. Los ojos de Lucavión no se entrecerraron. No adoptó ninguna pose ni mostró desdén.
Simplemente los miró, de pie con calma, con su espada apoyada con desgana sobre su hombro, como si pudiera librar toda la batalla con una sola mano. Porque tal vez, él podría. El silencio que siguió fue tan largo que dolió. Ni una palabra de Dain. Ni un comentario ingenioso. Ni siquiera una mueca de desprecio. Luego vino la siguiente onda expansiva desde el campo de guardia. Se acercaba la siguiente oleada. Y Lucavión se dio la vuelta antes de que cualquiera de ellos pudiera decirle una sola palabra, como si cualquier respuesta que pudieran haber tenido no mereciera la pena escucharla. El último pulso del campo de ilusión recorrió el patio como un suspiro lento. Los glifos de hilos dorados suspendidos en el aire se atenuaron, parpadearon y luego se disolvieron en hebras de luz menguante. El paisaje destrozado, la tierra irregular, la piedra hecha añicos, las cenizas que dejó cada enemigo derrotado, vaciló. Entonces todo desapareció. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Fue reemplazado por el liso suelo de mármol del vestíbulo de observación de la academia. El sonido del viento y la batalla fue reemplazado por los suaves ecos de las botas de los estudiantes golpeando la piedra, algunos suspiros dispersos y el comienzo de una charla tranquila y autocomplaciente. Lucavión se encontraba cerca de la parte trasera del grupo. Su abrigo estaba rasgado en el hombro. Una manga estaba medio quemada. De la herida en las costillas aún brotaba un fino hilo de sangre, y al menos otros 2 moretones comenzaban a aparecer en sus brazos bajo la tela. Sus guantes negros estaban desgastados. La suciedad y leves marcas de quemaduras se aferraban a sus pantalones. Su cabello, húmedo por el sudor, se le pegaba ligeramente a la sien. Parecía como si realmente hubiera estado en una batalla. Y fue el único que lo hizo. El resto de los estudiantes que salían de sus respectivas zonas parecían ilesos. Uniformes limpios, armaduras apenas rayadas, ni un pelo fuera de sitio en la mayoría de ellos. Algunos parecían agotados, sí, pero ninguno parecía haber sido devorado por construcciones ilusorias y la mitad de su propio escuadrón. Esa era la particularidad de las zonas de ilusión de la Academia Arcanis. Eran avanzadas. Realistas. Diseñadas para poner a prueba los reflejos, la percepción en combate e incluso la serenidad emocional. Pero, en realidad, no te hacían daño. Lucavión. Parecía como si hubiera estado en medio de una guerra. Capítulo 998. Responsabilidad. Cuando Lucavión salió, comenzaron los murmullos. No en voz alta. Todavía no. Solo se oyen murmullos silenciosos entre los estudiantes que le echan una mirada. Estuvo él en el mismo examen. Ese corte parece real. Pensaba que esas zonas no dejaban marcas. ¿Qué tan duro fue? Lucavión los ignoró. Se quedó quieto, dejando que el maná residual del campo de examen se escurriera de su piel, permitiendo que su respiración se normalizara. Su estoque ya estaba envainado, su tenue brillo apenas visible. Sapielle pasó primero junto a él, ajustándose los puños, con una expresión imperturbable. Ni una sola mancha de tierra, ni una gota de sangre, ni siquiera un moretón. Entonces Dain, sonriendo levemente, lanzó una broma ligera por encima del hombro a otro estudiante como si nada hubiera salido mal. Kairek fue el último en seguir, con la mirada fija al frente y la mandíbula tensa. No miró a Lucavión al pasar, pero en su expresión se vislumbró algo. No era culpa. Tampoco respeto. Reconocimiento, tal vez. Lucavión cambió ligeramente de postura, metiendo una mano en el bolsillo mientras con la otra se limpiaba una mancha de hollín del cuello de la camisa. La sangre de sus costillas se había secado sobre la tela, de un rojo intenso sobre el negro. No parecía preocupado. Los susurros no habían cesado. Al contrario, iban en aumento, extendiéndose desde los estudiantes más cercanos a la salida hacia el resto de la sala como si alguien hubiera arrojado una piedra a agua en calma. La mirada de Lucavión recorrió a los instructores reunidos, cuyas túnicas oscuras estaban ribeteadas con hilo de plata. Entonces lo vio. El mismo instructor de antes. Sigue llevando puesta la misma máscara ilegible. Lucavión alzó la mano y saludó con desgana. Un gesto medio burlón. No grosero. No frívolo. Simplemente me divierte. Espero que hayas grabado mi puntuación perfecta, dijo con voz tranquila, no alta, pero lo suficientemente alta. Sus palabras resonaron en la sala como el suave tañido de una campana. Los ojos del instructor se entrecerraron, solo un poco. Pero no pudo decir nada. Porque un instante después, una de las proyecciones secundarias cobró vida junto a los registros principales. Proyectaba métricas de combate. Registros de contacto. ¿Cómo hacía la academia para controlar las lesiones en un mundo de ilusiones? Simple.
Cada vez que una extremidad, arma o magia proyectada por un monstruo hacía contacto con un estudiante, ya fuera un golpe de refilón o un impacto directo, el sistema lo registraba. Dejaba una firma, un rastro residual de maná. Los encantamientos de la simulación registraban cada contacto y los clasificaban según su gravedad. El panel de Lucavión. 0. Contacto 0. 0 impactos registrados de los monstruos. Cada movimiento que hacían era esquivado, contrarrestado, bloqueado o neutralizado antes de que pudiera siquiera tocarlo. Los cortes en su abrigo. La manga chamuscada. La sangre en sus costillas. Nada de eso provino de los monstruos. Y ahí radicaba el problema. La prueba de conciencia de combate tenía como objetivo evaluar la capacidad del estudiante para sobrevivir y desempeñarse frente a amenazas generadas por ilusiones, no su capacidad para sobrevivir al sabotaje de su propio equipo. La simulación no consideraba los hechizos lanzados fuera de objetivo por aliados. Tampoco registraba las obstrucciones accidentales ni las explosiones aisladas como fallos, ya que en un campo de batalla real, el fuego amigo no debería ocurrir. Así pues, según la propia lógica del sistema, según los propios parámetros de la academia, Lucavión había superado la prueba sin ningún problema. Y cada moretón, quemadura y rasguño que tenía, simplemente lo aclaré. Kairet, que aún iba a pocos pasos por delante, se detuvo. No se giró, pero Lucavión pudo sentir cómo la tensión se intensificaba en sus hombros. La mano de Sapielle se crispó a su costado. Dain parecía querer reírse de nuevo, pero esta vez no le salió del todo. La sonrisa burlona de Lucavión no desapareció. Dejó caer la mano a su costado e inclinó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en el instructor que, no hacía mucho, le había recordado que era su responsabilidad protegerse de los errores. Lo curioso de los errores, dijo, bajando la voz ahora solo para el instructor, es que normalmente no quedan registrados. Pasó junto a los demás estudiantes sin siquiera mirarlos, sus botas resonando suavemente contra la piedra pulida. ¿Qué favor había intentado conseguir la facción del príncipe heredero? No iba a ser tan fácil. Al otro lado, Selene cruzó el umbral resplandeciente de la zona E, y la protección ilusoria que tenía detrás se selló con un pulso silencioso. El eco de los hechizos aún permanecía tras ella, disipándose como el vapor que se eleva del acero. Su túnica reflejaba tenues destellos de luz estelar al emerger, limpia y serena. Su grupo, 5 estudiantes cuidadosamente seleccionados, había superado todas las expectativas. Formación precisa. Flujo adaptable. Lesiones mínimas. Rara vez sentía algo parecido a la satisfacción después de una evaluación, pero esta vez, asintió levemente para sí misma mientras revisaba las métricas proyectadas. Buen manejo de los hechizos. Clasificación clara de las amenazas. Y ninguno de ellos necesitó intervención. Incluso tuvo una actuación mejor de la que había previsto. Ella exhaló lentamente. Entonces, algo llamó su atención. No es una decisión del estudiante. No es un gesto del instructor. Algo, en el aire. Sus ojos recorrieron la sala de evaluación, el amplio espacio con suelo de mármol donde instructores, examinadores y estudiantes que esperaban se mezclaban tras sus pruebas. Y entonces ella lo vio. Lucavión. De pie cerca del arco de salida de la zona B, justo al margen del flujo de peatones. Una mano en el bolsillo. La otra colgando a su costado. La cabeza ladeada, ojos fijos, observando a un instructor con esa misma calma exasperante. Pero lo que la llamó la atención no fue la postura. Ese era su estado. El hollín manchaba su cuello. Una manga estaba medio chamuscada. Sangre, visible, seca e inconfundiblemente suya, le manchaba el costado de las costillas bajo la solapa abierta del abrigo. Su expresión se endureció. Ningún otro estudiante se parecía a él. Ni uno. Analizó automáticamente a su equipo. Dain. Sapielle. Kairet. No sabía sus nombres, pero eso no era importante. Las 3 habían salido ante él, limpias como el cristal. Ni una quemadura. Ni una cojera. La trenza de Sapielle ni siquiera se había soltado. Y sin embargo Lucavión frunció el ceño. No debería haber lesiones como estas en los estudiantes. Luego, esas heridas. Esa sangre. No eran de los monstruos. Sus dedos se crisparon, apenas un poco. Se acercó, fijando la mirada en los datos que aparecían en pantalla. Estaba llegando a la misma conclusión que él, sin que él tuviera que decirle una palabra más. Fuego amigo. Accidental, o no. Y la forma en que se quedó allí, observando al instructor con esa sonrisa irónica y burlona. No era arrogancia. Fue un reto silencioso. Selene no perdía el tiempo con formalidades. Su mirada recorrió la sangre en su abrigo por última vez, sus labios se tensaron, y entonces se movió.
El maná la envolvía como seda deslizada por el agua. Silenciosa. Sin esfuerzo. Instantánea. Un destello plateado palpitaba a sus pies, y en un instante, desapareció entre el grupo de instructores. Al segundo siguiente, ella estaba a su lado. Lucavión se sobresaltó. Aunque no lo demostró visiblemente, su mano se dirigió a la vaina con un instinto agudo, rozando con los dedos la empuñadura del estoque mientras giraba ligeramente. Vaya, vaya, dijo, con voz de un tono tranquilo pero a la vez alerta, ¿alguna advertencia para la próxima vez, profesor? Su tono no era hostil. Simplemente estaba preparado. Como alguien que aprendió por las malas que las llegadas repentinas a menudo significaban que alguien quería matarte. Selene no se inmutó. No se disculpó. Su voz era uniforme. Fría. Estás sangrando. Lucavión arqueó una ceja. Me di cuenta. Sus ojos lo recorrieron de nuevo. Ninguna herida en el tronco. Ningún ataque simulado. Y sin embargo. Sabes que los incendios provocados por fuego amigo no se registran, dijo secamente. Por supuesto, respondió Lucavión, sin apartar la mirada. Por eso lo usan. Una pausa. Los dedos de Selene se crisparon ligeramente a su costado. Así que ni siquiera iba a fingir. Eso lo hizo más fácil. Dejó que su mirada se detuviera en la salida de la zona B, el lugar por donde él había salido. Luego volvió a mirar a sus compañeros, que ahora se adentraban entre la multitud, esforzándose por no mirar atrás. No tomaste represalias, dijo, no como un elogio, sino simplemente como un hecho. Lucavión se encogió de hombros. Tomar represalias les habría dado la oportunidad de abusar de ello, ¿no? Al oír eso, la boca de Selene solo pudo contraerse. Capítulo 999. Responsabilidad, 2. Tomar represalias les habría dado la oportunidad de abusar de ello, ¿no es así? Al oír eso, la boca de Selene solo pudo contraerse. No por diversión. No lo apruebo. Un leve destello, un pequeño movimiento involuntario que delataba la tensión latente. Una reacción que no surge de la sorpresa, sino del reconocimiento. De una vieja irritación que encuentra una forma familiar. Lucavión estaba demasiado sereno, demasiado mesurado, demasiado poco sorprendido. Selene entrecerró los ojos, con la mirada afilada como una hoja a medio desenvainar. Él no estaba alterado. No estaba arremetiendo. Había salido de un juicio visiblemente herido por sus aliados, y aún hablaba como si se tratara de un simple trámite burocrático. Fuiste blanco de ataques, dijo en voz baja. No solo te ignoraron. Fuiste blanco de ataques. Lucavión sostuvo su mirada sin inmutarse. ¿Estás segura de que quieres llamarlo así? Los registros no lo confirman. Su voz se suavizó aún más. No te hagas el listo. Lucavión exhaló, lenta, pausada, imperturbable. De acuerdo. Se apoyó ligeramente contra la columna de piedra que tenía detrás, cruzando una pierna sobre la otra, con la naturalidad que solo podía tener alguien que acababa de atravesar el fuego y había salido con una sonrisa burlona. Me flanquearon por la izquierda cuando se suponía que yo debía cubrir el este, dijo. Luego alguien lanzó un hechizo de amplio alcance contra mi línea de movimiento. 2 veces. Después, una trampa de cadena me golpeó el hombro cuando me interponía para bloquear la línea del frente. La expresión de Selene no cambió, pero en su interior, su pulso latió una vez. Él siguió hablando. Ningún ataque directo. Nada manifiesto. Pero nada fue limpio. Ni oportuno. Me interrumpieron demasiadas veces. Es fácil atribuirlo al estrés. A la falta de comunicación. Inclinó la cabeza. Errores. Pronunció la palabra como si tuviera sabor a humo y ceniza en la boca. Errores, repitió con voz baja. Lucavión se encogió de hombros. Ya sabes cómo es. ¿En serio? Su voz se suavizó. No era una burla. Simplemente señalaba con el dedo. ¿Estás diciendo que todo tu equipo de repente olvidó cómo apuntar? Un destello de algo indescifrable cruzó por sus ojos. Pero no respondió de inmediato. En cambio, echó un vistazo a las pantallas de glifos, que ahora mostraban en orden las puntuaciones del siguiente lote, y dijo. Si hubiera fracasado, habrían tenido la oportunidad de hacerme bajar en la clasificación. Quizás incluso sacarme de la competición. Los ojos de Selene se oscurecieron ligeramente. Política. Siempre. Continuó, con ligereza. Pero no fracasé. Así que ahora parece que simplemente fui torpe. Selene permaneció allí un instante más. El bullicio de los estudiantes que se movían y los murmullos de las partituras se desvanecieron en un leve zumbido bajo su atención. Lucavión ya no hablaba. No hacía falta. La sangre se había secado en sus costillas y el silencio entre ellos lo decía todo.
No buscaba ayuda. Ni siquiera buscaba reconocimiento. Había soportado el ataque, calculado el resultado y vuelto a soportarlo, en silencio, sin quejarse. Como era de esperar, no le preguntó nada más. Al menos no de inmediato. Su mirada recorrió la sala. Los uniformes limpios de los demás estudiantes, la forma en que los supuestos compañeros de equipo de Lucavión se habían agrupado, riendo ya con los demás. Su lenguaje corporal lo decía todo. Pasamos. Estamos bien. Él fue el que salió perjudicado. No lo has pensado bien. La idea se le quedó grabada como un escalofrío. Había previsto las intrigas políticas. Claro que sí. Teniendo en cuenta lo que había hecho Lucavión, esperaba resistencia, murmullos, tal vez incluso intentos discretos de cambiar su posición mediante presiones encubiertas. Sin embargo, no se esperaba esto. Sabotaje. En un juicio. Con métricas en tiempo real. Con instructores observando. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Sus ojos volvieron a posarse en Lucavión, que seguía apoyado en la piedra como si fuera lo único que no hubiera intentado destriparlo aquella mañana. Impasible. No porque no le importara. Porque lo esperaba. Ya sabe cómo funciona este lugar. Quizás ya lo sabía. Debería haber intervenido antes. No con poder, no con escudos ni poses. Sino con la comprensión que debería haber recordado, que había vivido una vez. Se suponía que debías estar atento a esto. Tú, precisamente tú. Esto era más bien para ella misma. Sin escudo familiar que la avalara, había ascendido en la jerarquía mundial. Sin mecenas que moviera los hilos. Recordaba lo que significaba ser diferente, después de todo, esa era su vida laboral. Aún ahora, era archimaga. Intocable, en teoría. Sin embargo, estaba tan por encima de todo que el peso de la protección que ofrecía se había vuelto ambiguo. Diluido. Deberías haber aclarado a quién pertenecía. Quién lo había reclamado. Lo había dejado en suspenso. Su presencia bajo su protección era lo suficientemente vaga como para evitar represalias, lo suficientemente discreta como para no levantar acusaciones de favoritismo. Pero toda esa cautela solo había generado ambigüedad. Lo cual, a ojos de los miembros más veteranos de la academia, equivalía a abandono. Fue un descuido mío. Ella exhaló, suave y silenciosamente. Entonces, finalmente, levantó la vista. Volvió a fijar su mirada en Lucavión. El chico la observaba de nuevo. No leía sus pensamientos, pero tampoco era ajeno a ella. Su mirada era fija. Sin preguntas. Sin esperanzas. Simplemente presente. No esperaba protección. Pero eso no significaba que no se lo mereciera. La mirada de Selene se detuvo, fija en el chico que, de alguna manera, había logrado ser a la vez una complicación y un reflejo. Había algo insoportablemente familiar en la forma en que manejaba las heridas, el silencio, el manejo de la espada que se hacía pasar por protocolo. Molesto. Esa era la palabra para describirlo. Demasiado agudo, demasiado sereno, demasiado dispuesto a esbozar una sonrisa burlona en lugar de una explicación. Era difícil. Y sin embargo, ser molesto no es lo mismo que ser indigno. Cruzó los brazos, la tela de sus mangas rozándose entre sí. Él no se movió bajo su atenta mirada. Aún eres joven, aún imprudente, aún arrogante. Pero eso no los justifica a ellos. Y eso no me exime de responsabilidad. Recordaba cómo era. Cómo el peso de las expectativas podía transformarse, sin previo aviso, en sabotaje. Cómo los que estaban por encima de ti guardaban silencio el tiempo suficiente para que el daño se asentara en tus huesos. Y cómo cambió todo eso, cuando una persona se interpuso entre tú y el resto de los lobos. Igual que, él hizo conmigo. Su mandíbula se tensó ligeramente. El pensamiento le hirió con más fuerza de lo esperado. Dio un paso más cerca, no para causar impacto, sino simplemente para acortar la distancia que aún le parecía demasiado grande. ¿Tuviste algún otro examen antes de este? La cabeza de Lucavión se inclinó ligeramente. No se sorprendió. No dudó. Sí. Entrecerró los ojos. ¿Qué tipo? Evaluación de armamento. Algo se desvaneció en su interior. Una leve punzada de inquietud. Aún no había mirado aquel tronco. Su voz era cautelosa ahora. ¿Acaso? No terminó la pregunta de una sola vez. ¿Sucedió algo similar entonces también? Lucavión no respondió de inmediato. Jugueteaba distraídamente con el borde deshilachado de su manga, sin ocultar el hollín que se le había adherido. Cuando finalmente habló, su tono fue despreocupado. No. Esa salió bien. Dejó que la pausa se prolongara lo suficiente. Le gané al instructor. Selene parpadeó. No visiblemente. No de forma evidente. Pero lo suficiente.
Entonces, sin proponérselo, soltó una carcajada. Silenciosa, seca, más un suspiro que una risa. No me mientas, chico. Lucavión giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que ella pudiera captar un leve atisbo de algo entre irritación y diversión que asomaba en la comisura de sus labios. Magistrado, dijo con tono sereno, ¿no recuerda lo que le dije? Ella se quedó quieta. No sonrió. No alzó la voz. Él simplemente la miró con esos ojos negros y sin profundidad que siempre escondían algo oculto tras ellos, y dijo. Yo no miento. Capítulo 1000. Responsabilidad, 3. Yo no miento. La mirada de Selene no se apartó. Ahora lo recordaba. No miento. Él también lo había dicho antes, impasible, con el mismo tono uniforme. Sin alardear. Sin orgullo. Simplemente un hecho, como quien dice el color de sus ojos. Y el muy desgraciado tiene la manía de dejarlo caer justo en el momento en que va a caer. Pero con ella no funcionó. Probablemente no era como él quería. Entrecerró ligeramente los ojos, con una concentración que no provenía de la sospecha, sino de la precisión. Eres demasiado premeditado, Lucavión. Demasiado bueno para saber qué no decir. No sonreía. Pero había en él una quietud, una especie de serenidad que solo se consigue con preparación. No con facilidad. Con control. Y el control, lo entendía a la perfección. ¿Es así? Preguntó con voz suave como el cristal, serena pero firme. Entonces. Inclinó la cabeza, apenas un instante, y el arco de su ceja resultó indescifrable. No te importará responder con claridad. Él no se inmutó, pero ella vio un leve destello. Una señal de conciencia, un reconocimiento de que ya no se trataba de una pregunta sin importancia. No alcancé este rango solo con magia, Lucavión, añadió, acercándose apenas medio paso. Su tono se endureció. No era de enfado ni de frialdad, sino que denotaba algo más duro que una simple orden. Así que no me hagas perder el tiempo con indirectas. Dejó que el silencio se prolongara durante medio segundo. Ya que no mientes, dijo con franqueza, respóndeme sin evadir la pregunta. Una pausa. ¿Sucedió algo similar allí también? La mirada de Lucavión no se apagó. Al contrario, se fijó con más fuerza. Concentrada. Esa misma silenciosa rebeldía en su postura, de esas que no buscan desafiar, sino resistirse a ser acorraladas. Pero no habló. Selene lo observó durante la pausa. Sin impaciencia. Sin reproches. Solo estoy mirando. Entonces su mirada se desvió hacia abajo, observándolo con más detenimiento. No las heridas superficiales, ni la sangre seca, sino su postura. Su hombro derecho estaba ligeramente ladeado, lo que denotaba tensión. Sus botas estaban desgastadas de forma irregular. Y había algo en la forma en que sujetaba el dobladillo de la manga, como si estuviera midiendo la contención. Y aún así, no dijo nada. Entonces, con naturalidad, casi con demasiada naturalidad, hizo un gesto con la mano hacia un lado. ¿Es relevante? Las palabras fueron leves. Casi desdeñosas. Demasiado ligero. La voz de Selene lo interrumpió antes de que pudiera moverse más. Lo es. Respóndeme. Sin filo. Sin volumen. Simplemente un tono que dejaba claro. No puedes dar marcha atrás en esta. Lucavión la miró fijamente un instante más, y finalmente suspiró, un suspiro lento y superficial, como si se resignara no a la verdad, sino al tedio de tener que decirla en voz alta. Sucedió. Su mirada se agudizó. Me dieron un arma sin filo. Un silencio tenso se instaló entre ellos, como la pausa entre el trueno y el relámpago. Los ojos de Selene se entrecerraron, no solo por ira, sino también por cálculo. Arma sin filo. Eso no fue casualidad. No en una evaluación de la academia. Cada arma, especialmente en un examen de armas, era encantada, equilibrada y verificada antes del combate. No fue un error del alumno. Fue intencional. Y, su mirada volvió a alzarse rápidamente. Tu oponente era un instructor. Lucavión asintió levemente. Y dijiste, repitió lentamente, cada palabra ahora como una hoja que sale de su vaina, que venciste al instructor. Con un arma sin filo. Lucavión no pestañeó. Sí. Aunque sonrió con sorna. No era una sonrisa amplia. No era arrogante. Solo una ligera curva en la comisura de sus labios, mesurada y perspicaz. Tengo confianza, dijo, como si esa fuera toda la historia. Luego, con calma, con la misma seguridad casual que uno usaría para describir la forma de su propia respiración. Cuando se trata de la espada, no perderé. Los ojos de Selene se entrecerraron. Ahí estaba de nuevo. Esa calma irreverente. Ese tono. Como si no hablara con un superior, sino con un igual. Ni una reverencia, ni una deferencia, ni rastro de reverencia en su voz.
Ni siquiera el temor silencioso que la mayoría de los estudiantes disfrazaban de disciplina. Solo esa sonrisa burlona, arrogante, impenitente. Como si los demás no importaran. Exasperante. Sus dedos se crisparon levemente a su costado. No fue la fanfarronería lo que la incomodó, sino la falta de vacilación. Qué descaro el de aquel muchacho. Estaba allí, magullado, quemado y sangrando, y hablaba como si golpear a un instructor de alto rango con un arma saboteada no fuera más que una anécdota sin importancia en su época. Como si fuera obvio. Como si por supuesto que ganó. Le molestaba. No porque pensara que él estaba equivocado. Sino porque él no miente. Ni una sola vez lo usó como arma. Ni para engrandecerse a sí mismo. Ni para congraciarse con nadie ni para influir en el juicio ajeno. Simplemente, lo dijo. Sencillo y sin adornos. Yo no miento. ¿Y si esto fuera mentira? ¿Y si fuera tan tonto como para fabricar una afirmación tan verificable, tan fácilmente desmantelada con una simple revisión de los registros? Eso no le pegaba para nada. No era el Lucavión que ella empezaba a descifrar. Era demasiado metódico como para fanfarronear sobre algo tan estúpido. Lo decía en serio. Ella sostuvo su mirada por un instante más, evaluando. Midiendo. No se inmutó. No vaciló. No pestañeé y la miré fijamente a los ojos. Niño arrogante. Selene dejó escapar un largo suspiro, silencioso pero audible. No se molestó en responder. No con palabras. En lugar de eso, metió la mano en el pliegue interior de su túnica, sacó un pequeño frasco, de vidrio verde dorado, con grabados rúnicos en el borde, y se lo arrojó. Lucavión la atrapó con una mano. Reflejo. Suave. Sus cejas se arquearon ligeramente. Magistrado. Es de calidad estándar, dijo secamente, interrumpiéndolo. No lo solucionará todo, pero ayudará. Una pausa. Espero que lo uses antes de tu próximo examen. Al fin y al cabo, tienes uno hoy. Dado que se trataba de la evaluación escrita, ella participó en la preparación de las preguntas. Lucavión inclinó el frasco una vez entre sus dedos, observando cómo el líquido reflejaba la luz. Gracias. Se giró ligeramente, preparándose ya para marcharse, pero su voz se apagó una última vez, seca y sin dar lugar a réplica. Y no te confíes. La confianza no significa invencibilidad. La sonrisa de Lucavión se acentuó ligeramente. No soy arrogante, magister. Volvió a mirar la poción. Simplemente no me gusta perder. Selene no respondió. No era necesario. Se marchó sin decirle una palabra más, con la bata arrastrándose tras ella, silenciosa como un veredicto final. Pero bajo las capas de exasperación, un pensamiento permanecía latente justo debajo de la superficie. Puede que sea más peligroso de lo que pensaba. Los pasos de Selene resonaban suavemente contra la piedra pulida, sus túnicas ondeando tras ella con deliberada precisión. No miró hacia atrás. Pero ahora tenía los ojos entrecerrados. No por frustración hacia Lucavión, aunque esa frustración aún se aferraba a su compostura como una sombra persistente, sino por algo más frío. Más profundo. Una constatación que se le incrustó bajo la piel como hielo bajo el cuello de la camisa. Le dieron una hoja sin filo. Convirtieron una prueba de equipo en una cacería autorizada. No se trataba de política susurrada ni de prejuicios latentes. No eran mezquinas maniobras a puerta cerrada. Esto fue audaz. Abierto. Evidente. Pensar que se atreverían a desafiar los propios principios de la academia con tanta desvergüenza. Se quedó con la mandíbula tensa por un instante mientras giraba por el pasillo, con las botas resonando con un sonido seco y controlado. El sabotaje durante un juicio ya constituía una falta ética. ¿Y contra un alumno de su propia casa? ¿De su círculo de confianza? Y, sin embargo, ninguno de los instructores se había pronunciado. Ni una sola pregunta. Ni una sola señal de alerta disciplinaria. Solo registros ocultos y conclusiones edulcoradas. Había sido demasiado callada. Demasiado sutil. A ver si lo consiguen la próxima vez. No lo dijo como una amenaza. Simplemente fue una promesa. No podían alterar las evaluaciones escritas. No podían manipular las puntuaciones ni etiquetar erróneamente las métricas. No había fallos en los hechizos a los que culpar. No había accidentes de entrenamiento. Los exámenes escritos estaban sellados con magia y supervisados en circuitos que ella misma había ayudado a crear. Si querían retorcer las espadas en las sombras, pues bien, ella sacaría a la luz el dichoso examen. Parece que tendré que dar la cara. Hasta ahora, había mantenido su presencia al margen. Lo suficientemente visible como para recordarles que seguía vigilando, pero lo suficientemente lejos como para no ser acusada de proteger injustamente a un estudiante.
Pero la justicia no importaba a los lobos que ya habían mostrado sus colmillos. Que así sea. Si querían poner a prueba a Lucavión en su propio terreno, tanto en teoría como en teoría, que lo hicieran. Ella se aseguraría de que esta vez se aplicaran las reglas. Lo viste en Audionovelas Héroe.